Ya. Primera pregunta. ¿Cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vinieron en el Congreso de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, durante el primer gobierno del ingeniero Alberto Fujimori, encontró al país prácticamente destrozado. Económicamente, el país estaba quebrado. Y políticamente estaba dividido la Cámara de Senadores, diputados, que no ataban ni guiaban nada. Un total desacuerdo en tomar medidas necesarias para combatir el terrorismo que ya había ganado terreno acá en la ciudad. Entonces, eso fue en cuestión económica, el país quebrado, en cuestión política, no había decisión política de parte de los gobernantes, y socialmente el Perú estaba en un caos tremendo. El terrorismo había, como vuelvo a repetir, había campeado ya en todo el territorio nacional, y eso necesitaba que el país se estabilice. Tanto es así que el gobierno de turno tomó acciones y cerró lo que ahora se dice lo que se llama el Congreso, que en ese tiempo era la Cámara de Senadores y Diputados. Y cerrando la Cámara de Senadores y Diputados, él hizo reformas en la Constitución para poder gobernar. Sin ello no hubiera podido gobernar el país y darle la paz que necesitaba el Perú. Bien. Como segunda pregunta, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? Para combatir la inflación era un poco difícil, ¿no? Tendría que se hizo muchas reformas a favor del pueblo, hizo reformas económicas, por decir, el cobro de los impuestos. El cobro de los impuestos hizo que se levantara un poco el nivel económico en el país, porque el gobierno anterior no hizo esas reformas y lo dejó estar al Estado en una pobreza tremenda. También equilibró la moneda, vamos a decir, ¿no? Que se tuvo mayor nivel, ¿cómo se puede decir? Mayor valor adquisitivo, porque anteriormente no valía prácticamente la moneda. Entonces, por eso hubo un cambio en los sueldos, mes a mes, cada 2 meses habían cambios, hasta que ya se llegó a estabilizar. Otra de las cosas también es que abrió libre mercado al exterior, con poco pago de los aranceles. Eso quiere decir que invitó al mercado, invitó a los inversionistas extranjeros dándoles confianza, porque no tenían confianza en invertir acá en el Perú, debido al caos en que vivíamos. ¿Considera que fueron efectivas o no? A largo plazo sí fue efectiva, a largo y corto plazo, mediano plazo vamos a decir, porque ya para el año 95, ya para comenzar el segundo gobierno del ingeniero Fujimori, ya había credibilidad para hacerse préstamo del Fondo Monetario Internacional. Esto quiere decir que en todos estos años que se luchó, ya creyeron en nosotros, creyeron ya en el Perú, que no iba a haber perro muerto, que se iba a pagar todos los préstamos y que nos íbamos a poner ya en orden. Por eso la confianza del extranjero para que vengan a invertir y para que nos presten dinero para reactivar la economía. Okay. Como tercera pregunta, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? También se formaron muchas reformas para
tratar de bajar el nivel de pobreza donde estábamos sumidos el Perú. Se vuelve a repetir, en la pobreza, ¿por qué? Porque el terrorismo había ganado mucho terreno. Ya con la captura de Abimael comenzó a bajar, pero ahora tenía que verse cómo ayudar a la población más pobre, en este caso las zonas urbanas, las zonas del Ande, las zonas andinas, las sierras prácticamente, como se dice. Entonces, una de las reformas que hizo fue dar un apoyo, un crédito educativo a las escuelitas, formar escuelas. Se fabricaban escuelas, muchas escuelas, casi a diario se inauguraban en distintas partes del país. Y un programa aparentemente bueno para erradicar la pobreza fue la esterilización que hubo ya prácticamente en su segundo gobierno de Fujimori, allá por los 95, 96. Se esterilizó a muchas mujeres, que en ese momento quizás fue apropiado, pero después, ya por grupos políticos que no van con el gobierno, dijeron que estaba mal, ¿no? Y así otras reformas también, ¿no? Ayuda al pueblo económicamente, con materiales para casas, para la agricultura, etc. Okay. Cuarta pregunta. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el MRTA y Sendero Luminoso? Bueno, lo mejor que hizo el gobierno de Fujimori fue cerrar la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. ¿Para qué? Para que incluyan reformas en la Constitución y pueda luchar contra los grupos terroristas que ya nos habían ganado ya. Con esas reformas tuvo ya, como quien dice, permiso para combatir prácticamente al terrorismo, ¿no? Como se dice en el argot político, en el argot común o militar, dice: a hierro matas, a hierro mueres. Entonces, una política muy drástica, muy dura, muy penosa para el país, que se tomó, ya que los políticos no tenían decisión política. Muchas discusiones, y seguían matando a militares, policías, a gente inocente en los sitios donde el terrorismo había ganado. En resumidas cuentas, fue muy loable, muy buena, muy acertada en ese momento esa decisión que se tomó. Okay. Como quinta pregunta, durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Mire, para controlar vamos a decir, la pobreza, para bajar la pobreza, una de los estudios que hicieron era esterilizar a las mujeres en las zonas andinas. ¿Por qué? Porque ellos, de un tiempo determinado, los gobiernos no se preocuparon por esa población, dado así que no tenían estudios, no tenían charlas, no tenían gente preparada para que le dé una inducción, de un control de la natalidad, por decir, ¿no? Entonces, se hizo un estudio y dijeron: hay que esterilizar a estas personas. Como les digo, en primer término quizás fue bueno, pero después ya otros grupos de derechos humanos dijeron que no estaba bueno, no estaba mal. Como les digo, de principio fue bueno, pero después a pensarlo. Como sexta pregunta, ¿conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno, como se trató de gobernar y tener conocimiento de todo lo que sucedía en todas partes
del país, el gobierno, creo que como todos los gobiernos también, ¿no? Prácticamente los absorbió a toda la prensa, y se creó la prensa chicha en ese tiempo, los diarios más populares, entonces, y con eso controlaban a la población. En una te dan un mensaje sublime, el otro malo, el otro deportivo, entonces la gente lo que hacía era distraerse y no ver a fondo el problema real que vivía el país, ¿no? Eso todos los gobiernos lo hacen, pero en este caso, en esa época del gobierno de Fujimori, fue casi al 100%, ¿no? Compró la prensa prácticamente, lo tuvo en el bolsillo. Como séptima y última pregunta, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo en el país? Bueno, ¿qué fue lo que se trajo abajo del gobierno de Fujimori? Prácticamente ya para empezar su tercer periodo, es que dentro de su gobierno había crecido mucho la corrupción, demasiado la corrupción, y el primer vándalo era su adjunto Vladimiro Montesinos, que era el mentor, gestor y aprovechador de toda la corrupción. Entonces, para la caída, uno de los factores fundamentales fue los videos de la corrupción, los famosos Vladimideos, ¿no? Eso fue un detonante que ya pues catapultó para que deponga su gobierno Fujimori. Y también los congresistas que eran comprados por el gobierno, también se manifestó la corrupción en un alto grado de los congresistas, la corrupción en todo el país, en las instituciones grandes, que prácticamente eran escogidos a dedos para un recaudo para sus bolsillos, no para el país. Entonces se veía ya un gobierno corrupto. Después de haber pasado un buen gobierno del primero y parte del segundo, ya se volvió un gobierno corrupto, ¿no? Entonces eso trajo mucha consecuencia para el país, mucha consecuencia. Ya había grupos armados ya que ¿cómo se dice? Se reivindicaron, volvió a renacer ya el terrorismo con facciones como ahora los vemos. Entonces la izquierda del Perú fue tomando posición de los gobiernos, asolapadamente, pero ya habían tomado posición. Prácticamente ya después del gobierno de Alan García, todos los gobiernos han sido de izquierda. Y esas son las consecuencias nefastas que nos dejó este gobierno, prácticamente el tercer gobierno de Fujimori. Bien, para finalizar la entrevista, indícanos su nombre completo, edad, sexo y nivel educativo. Bueno, yo me llamo Luis Falconeri Menacho Asensio, mi DNI es 42896764, tengo 64 años, pertenecía a la Marina de Guerra del Perú. Bueno, para servirnos. Muchas gracias.